voy a empezar a grabar. Ya, cualquier cosa yo envío de nuevo el link. Ya después vamos a ver el tema de la programación. Bueno, lo que les estaba comentando en un inicio, las clases las vamos a llevar mayormente, va a estar entre presencial y virtual. Bien, esto debido a que algunas cositas presenciales capaz se necesiten, por ejemplo el tema de teoría siempre es mejor presencial, bien, pero como vamos a estar aprendiendo un poco el tema de la programación, también es importante hacerlo virtual. Bien, si es presencial, ya hemos hablado, creo que con ustedes el día habíamos quedado, creo que los jueves, ¿no? Sí, los jueves a las 5 de la tarde si fuera presencial, y si es virtual sería los sábados, ¿no? Los sábados a las 2 tengo entendido. Bien, si es virtual. Bueno, el tema de ahora vamos a empezar a compartir pantalla ahí. Bien, el tema de este semestre, ¿no? Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el curso. En Sistema de Información 2, vamos a avanzar dos cosas de manera simultánea. Ya de manera a forma de proyecto se va a empezar con el tema de Scrum. Hace rato que no escribo. Ya no estoy acostumbrado. Bueno, vamos a ver el tema de Scrum. Tableta no sé por qué no da. Escucha, no quiere dar. Ya. Vamos a la vieja confiable. Ahora aquí de ya, Scrum. Bien, eso vamos a ver en el tema práctico. Bien, ¿qué quiere decir? Que ustedes cuando vayan a hacer su proyecto, en realidad van a hacer 3 proyectos. Bien, van a hacer un primer parcial, dos proyectos, perdón. El primer parcial y el proyecto final. Esos son dos tocas. Estoy confundiendo con software 1. Bien, y en ambos casos se va a utilizar el método Scrum. Bien, ahorita vamos a explicar qué es el tema de Scrum. Y en la parte teórica, bien, ¿qué es lo que se va a avanzar? Vamos a seguir un poco con PUTS, bien, pero esta vez más ambientado al tema de implementación y prueba. Perdón. Bien, implementación y prueba. Aquí van a ver nuevos diagramas ya enfocados a la implementación. Bien, y de pruebas, métodos de prueba. Bueno, de todas maneras, yo les voy a estar pasando el proyecto. Este fue uno de los proyectos que yo tengo en Scrum. ¿Ya? De hecho, esa es la razón por la cual se suele pedir al menos el primer proyecto personal y dura un mes, ¿ya? Porque la verdad es que es bastante ágil
bastante rápido, bastante fácil hacer el proyecto en Scrum, pero ya se tiene que ir haciendo. De todos modos, muchos de los proyectos se suelen parecer, ¿ya? Tienen diferentes estrategias y elementos, ¿ya? Que son, por ejemplo, ¿cómo se llama? El sprint planning meeting, el sprint review, el retrospective. Bien, y cada uno de las iteraciones tiene sus elementos también. Y en esto lo vamos a ir viendo poco a poco desde el día de hoy. Ya, me avisan que todavía han estado ahí, ya tienen no tienen todavía proyecto de primer parcial, me comentan, a ver. ¿Qué les han comentado acerca de este semestre los docentes? Ya. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de Scrum. Ya. Bueno, y Scrum, ya. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Voy a tener que configurar bien esto. Bien, Scrum, como su nombre, bueno, no sé si ya habrían escuchado de él. Scrum vendría a ser una metodología. Bien, esta es una metodología llamada ágil. Bien, que en realidad fue creada para hacer contraposición a PUTS, del que ya estamos acostumbrados seguramente debido al sistema de información 1. Bien, el problema viene a ser que PUTS es muy robusto, muy pesado, de hecho tiene un montón de cosas. Y la verdad es que, por ejemplo, si nosotros hacemos un trabajito para una hamburguesería, un sistema para pedidos, así algo pequeño, para un e-commerce, ¿no? Etcétera. Hacer un documento de PUTS es sinceramente en vano, porque no necesita tanta especificación, no necesita tanto problema, ¿ya? Es retrasar demasiado el trabajo. Y es para eso que se crean estas metodologías ágiles. Bien, que se trata de hacer dos cosas. Bueno, un par de cosas. Lo primero, que sea más sencillo. Que sea más rápido. Bien. Sencillo porque no necesita estructuras grandes.
grandes, ¿ya? No necesita mucho formalización. Bien, si bien en PUT nosotros podemos ver que hay hay un montón de diagramas que son utilizados para esta cosa en específico y tiene que ser de esta manera, utilizando esto, esto y esto, por esta razón. Eso como que hace la programación mucho más tediosa y compleja, ¿no? En unas partes sí es necesario, pero dado un caso de un proyecto pequeño, no. Es rápido porque se encarga de trabajos pequeños, pequeños, ¿ya? Enfocado en un tiempo limitado. Bien, trabajo pequeño en un tiempo limitado. Los proyectos que se llevan a cabo con Scrum suelen ser, a ver, atención ahí porque suele ser a veces una pregunta de examen. ¿En qué momento un proyecto se le puede hacer un Scrum y no alguna otra metodología, ¿no? Por ejemplo, cuando un proyecto es pequeño, bien, tienes un equipo reducido, tiempo limitado, cuando el cliente sabe lo que quiere, bien, y finalmente cuando el cliente quiere prototipos, ¿ya? El cliente quiere prototipo constantemente. Bien, ahorita vamos a explicar cada uno de estos puntos. Lo siguiente viene a ser qué es lo que nos ofrece una metodología ágil que no tenga estructuras, ¿no? Bueno, aquí ya lo hablamos, que no tenga estructura, que sea flexible. ¿Bien? Esto es muy importante, ya que cuando nosotros hablamos de Scrum, bien, no hablamos de un framework, ¿no? No es un framework, no es un marco de referencia, no es un framework. Ya, para las personas que no sepan, un framework es como una base que todos tienen que seguir. Bien, un framework viene a ser, por ejemplo, en PUTS el marco de trabajo es que conlleva varias partes, ¿no? Lleva análisis, requerimiento, análisis, diseño, implementación y prueba, ¿verdad? Entonces esos son en lo que está basado PUTS. Ya, sin embargo, Scrum no tiene algo así como necesario, no tenés que hacer esto si no está mal, no tiene es más que todo un conjunto de normas de trabajo. Bien, y Scrum junto con PUTS vienen a ser dos de las metodologías más utilizadas. PUTS cuando el proyecto es grande, complejo, no se aceptan errores, a veces el cliente no sabe lo que quiere, no está en constante cambio. En cambio Scrum es todo lo contrario, es pequeño, en equipo reducido, tenés un tiempo limitado, el cliente sabe lo que quiere y finalmente el cliente quiere un prototipo cada vez. Bien, y en esto creo que es muy importante Scrum. Bueno, esa sería la primera hojita. Bien, entonces, ¿en qué se basa Scrum? Bien. Scrum viene a ser un método, su base, su distintivo, lo que lo hace especial y por lo que muchas personas lo buscan es por algo específico llamado sprint. Sprint
es la base, el corazón del Scrum. Bien, tengo entendido, no sé muy bien, que su nombre, bueno, podría decirse un sprint, una carrera, ¿no? Un recorrido, significaría en inglés, ¿no? Y eso vendría a ser Scrum. Bien, Scrum lo que hace es que yo tengo un trabajo grande, y eso es lo que siempre hacemos nosotros como programadores. Yo tengo un proyecto grande. Pucha, no me sale el círculo, ahí está. Yo tengo un proyecto grande, y lo que hace Scrum es dividirlo. En cuanto, no sé, dependiendo de la longitud del proyecto, y a cada uno de estos elementos se le denomina sprint. Ya, cada uno, este es el 1, este es el sprint 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, y más o menos el dibujo referencial del Scrum viene a ser de esta manera. Yo tengo un proyecto que ingresa a una lista, ¿no? Y entonces empieza a hacer un ciclo repetitivo de esta manera. Cada círculo que realiza se le considera un sprint, y al final termina con el trabajo realizado. Bien, ahora notemos una cosa: cada vez que el sprint hace un giro, bien, ¿qué es lo que hace? Se retroalimenta, va creciendo, va siendo mejor, y bueno, esto va dando vueltas hasta que todo el trabajo finalice. Características de un sprint, para empezar, y eso es muy importante, es que un sprint tiene tareas. Bien, y un sprint también tiene un tiempo. Esto es muy importante, ya que un sprint normalmente suele llevarse entre 1 a 2 semanas, ¿no? Aunque el tiempo de un sprint es muy variado, depende del conjunto de personas, ¿ya? Pero más o menos su tiempo es de 1 a 2 semanas, de manera de que cada 1 a 2 semanas se crea un prototipo funcional. ¿Ya? Es por eso que fregan mucho. Van a ver que constantemente van a estar presentando sprint. Tengo entendido que ustedes en su proyecto personal van a tener 3 sprints mínimo, uno de cada semana, y en el grupal van a tener 4 sprints referentes a que cada uno conlleva un mes. Bien, por eso es que se le otorga un tiempo, y el tiempo va a ser igual, en cada sprint. ¿Ya? O sea, si un sprint toma 2 semanas, todos van a tomar 2 semanas. Bien. Con lo que ¿qué se hace con esto? Estandarizar un tiempo. Entonces, cada 2 semanas se tiene que presentar algo. Bien, eso es lo interesante. El prototipo funcional quiere decir de que ya me van a presentar algo que funcione, así sea una pequeña cosa. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de e-commerce, bien, en el primer sprint van a mostrar el login, en el segundo sprint van a mostrar la parte del usuario, en el siguiente la parte del administrador, en el siguiente la parte de ventas. Bien, y se dan cuenta que cada vez va aumentando el proyecto, de manera que aquí tiene todo, tiene creación, van a tener que hacer el diseño de la base, del backend y del frontend al mismo tiempo, de manera que se funcione, el cliente vea que hay algo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y esto de acá cómo lo hago? Tareas, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando nosotros empezamos a crear el proyecto, y eso es muy importante también, recalco, cuando nosotros empezamos a ver el proyecto, bien, lo primero que vamos a hacer, como aquí vemos,
ahí está, es crear lo que se le denomina un backlog. Bueno, vamos a escribir grande acá, backlog, ¿ya? Esto es un backlog. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, vamos a sentarnos a preguntarnos qué tareas tiene mi proyecto. Bien, es un poquito similar al PUTS también, más bien en ese sentido, ¿no? La diferencia es que el PUTS se mueve por medio de casos de uso, Scrum se mueve por medio de tareas. Bien, aquí podemos ver que hay un montón de tareas, ¿ya? Dependiendo del proyecto, la longitud es diferente, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, genero las tareas. Bien, digamos, necesito hacer esto, lo otro, necesito hacer el login, necesito hacer el backend en la parte de la venta, tengo que... Eso ya va dependiendo de cada uno del equipo, ¿ya? Porque esto lo hace todo el equipo de desarrollo, ¿ya? Una vez tengo todos los elementos, bien, lo que se hace es asignarle un estimado de cuánto tiempo se va a tardar en hacer esa tarea en específico. Bien, y una estimación, que esto vendría a ser como un puntaje. Bien, entre todos le dan un puntaje a un trabajo. Por ejemplo, hacer un login es algo relativamente sencillo que cualquier persona hace en unas cuantas, en una hora, digamos, decir. Y esto puede valer 1. ¿Sobre cuánto, Eric? Sobre la escala que yo quiera. Si yo lo quiero hacer una escala del 100, yo lo acomodaría a esa escala. Si yo quiero hacer una escala del 1 al 10, también. Bien, la cuestión es que todos estén bajo la misma escala. Bien, entonces, si se dan cuenta, yo ya creo lo que se le denomina una historia, ¿no? Pero en este caso son las tareitas, son las tareas. Bien, el tiempo aproximado que va a tomar y una estimación de puntaje. ¿Ya? Entonces esto se le denomina el backlog y esto se hace al inicio del proyecto. Sobre todo el proyecto se divide, ya puede tener 20, 30, 50 dependiendo de ustedes. Bueno, ahora lo interesante viene aquí. Yo tengo un backlog, bien, ya generado. Ahora yo me pregunto cuántos sprints yo voy a tener. Si yo tengo, en su caso, por ejemplo, un mes para hacer el primer proyecto, quiere decir que yo voy a tener 3 semanas más o menos. Voy a hacer 3 sprints de una semana cada uno. Perfecto. Entonces, yo todo esto lo tengo que dividir en 3. Todos los 30 elementos, miren, los tengo que dividir en 3. Ahora, ¿cómo lo divido? No es tan fácil como agarrar y decir 10, 10 y 10. Bien, esto depende mucho de la estimación. Y es que con esto nosotros nos aseguramos que hay un peso de trabajo similar en los 3 sprints, ¿no? Por ejemplo, imagínense que al principio 3, 1, 2, 3, digamos, bajo, en el primer sprint tenga puros de 1, de 3, ¿no? Porque es lo inicial. Empiezan a hacer un CRUD, algo sencillo. Bien, y después termina con la parte difícil y el último sprint tiene puros 10, 12, 15, entonces se van a matar con eso. ¿Ya? Para ello, lo que se toma en cuenta es la estimación, la puntuación de dificultad que tiene cada una de las tareas. ¿Ya? Básicamente yo puedo hacer que sumar todas las tareas, las puntuaciones y dividirlo entre 3 y ahí me va a dar cuánto de estimación le corresponde a cada uno de los sprints. Y digamos que me dé 30, digamos. Entonces yo sumo más o menos hasta que haya 30 puntos y ahí lo paro. Ya puede ser, miren, por ejemplo, aquí en el primer sprint son 8, en el siguiente son, bueno, no, el siguiente creo que son 12.
¿no? Y aquí son un poquito más porque la valoración es menor. Entonces de esta manera me encargo que tenga una proporción de trabajo similar en cada uno de los sprints. Un ratito y vuelvo. Bien, entonces esas vendrían a ser las bases del Scrum. Bien, el Scrum es un marco, ¿cómo se llama? Una metodología, ¿ya? Que está basada en tareas, ¿ya? En sprints, que estos tienen un tiempo y una cierta cantidad de tareas. Y esto es lo primero que tienen que hacer con su proyecto, ¿no? Bueno, en 10 minutos nos va a cortar. Yo les voy a mandar de nuevo el link para que vuelvan a entrar. No es el mismo, es otro ya. Después voy a arreglar ese tema. Bueno, seguimos entonces. Bueno, una vez sabemos en qué se basa el Scrum, toca decir quiénes participan. ¿Quiénes participan de el Scrum? Bien. Y aquí hay tres grupos de personas. Primero viene a ser el Product Owner. Después viene el Scrum Master. Y finalmente el equipo de desarrollo. Bien. Entonces son las tres personas que conforman el equipo Scrum. Bueno, el primero, que es un Product Owner. Un Product Owner es quien conoce el proyecto. Bien, puede ser o el dueño del proyecto, ¿ya? Si en el caso supiera todo el tema de desarrollo, o puede ser una persona que suela entrevistar y hablar constantemente con la persona que quiere el producto. Bien, suele ser, digamos, cuando uno inicia un proyecto, va a hacer lo que se le conoce como levantamiento de datos. Va, pregunta, habla, una vez termina de hablar con el dueño, tal vez habla con los trabajadores de manera que todos le digan qué dudas tienen acerca del futuro producto y qué cosas pueden mejorar. ¿Ya? De todos modos, es la persona que conoce el proyecto, ¿bien? Es la persona que comunica cambios que de preferencia no se tienen que hacer, pero siempre sabemos que pasan. Bueno, el Scrum Master, ¿bien?, viene a ser, en términos generales, un traductor entre cliente y equipo. Bien, es un árbitro. Bien, o sea, ¿qué quiere decir un traductor entre cliente y equipo? El cliente va a decirte, ¿sabe qué? Yo quiero que la computadora vuele, ¿no? Entonces el Scrum Master va a intentar descifrar qué es lo que quiere y va a decir, bueno, hagamos que vuele, significa que sea más rápido, ¿no? Entonces el equipo de desarrollo, vamos a hacerlo de esta manera, de esta forma, ¿ya? Entonces la persona que hace de traductor habla con el equipo de desarrollo, es como el puente entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Bien, de eso se trata. Bueno, es muy importante, el Scrum Master tiene un papel de arbitraje. Bien, ¿qué quiere decir? Que el equipo de desarrollo es el encargado, obviamente, de desarrollar y de autoorganizarse.
Bien. Se quiere pensar que el equipo de desarrollo suele ser un equipo bastante sinérgico, no tiene muchos problemas y que es autosuficiente. Y creo que eso es algo bueno de esta metodología, ya que el Scrum Master, a pesar de ser, se podría decir, el jefe de todo del proyecto Scrum, no debería meterse para nada, porque el equipo tiene que ser autosustentable. Bien, el equipo va a ver quiénes hacen cada cosa, a quién le llega cada una de las tareas, cómo lo van a trabajar, sobre qué. El Scrum Master solamente dice: necesito esto de esta manera, ¿ya? Y necesito que se me hagan esta cantidad de tareas. Ahora, ¿cómo las hace el equipo de desarrollo? Allá ellos. Bien. Entonces el Scrum Master también en los diferentes tipos de reuniones no se mete, él simplemente se sienta y empieza a hacer preguntas al equipo de desarrollo para que puedan mejorar su trabajo. Bien, entonces vamos con el equipo de desarrollo. Ya habíamos hablado, ¿no? Se trata de un conjunto de personas o una persona que desarrolla todo el producto. Bien, es autoorganizado. Quiere decir de que entre ellos mismos capaz tengan una cabeza del equipo de desarrollo. Entre ellos se suele decir: ¿qué tarea? Tenemos esta cantidad de tareas. ¿Quién puede hacer esto? Entonces uno levanta la mano. Yo quiero hacer esto. Yo soy bueno en hacer login. Perfecto. Entonces se lo delega a una persona esa tarea. ¿Quién puede hacer el backend? Yo. Entonces se delega a esa otra persona la tarea. ¿Bien? Se trata de hacer esto de la mejor manera posible. Bien, y creo que ahí viene uno de los pequeños problemas de Scrum, y es que Scrum, para comenzar, uno de los problemas que puede llegar a tener es que si uno falla, todos fallan. Eso quiere decir de que el Scrum funciona si un equipo tiene alta capacidad de autoorganización. Bien. Y es porque cuando nosotros hacemos un desarrollo con Scrum, ya, como habrán visto, no es que todos se metan en todo, sino que cada uno desarrolla una tarea. ¿Y qué pasa si esa tarea no es desarrollada? Al final el producto puede llegar a echarse a perder, no llegar al Scrum completo, ¿ya? Y es por eso que se hace una pequeña tabla. Miren, cuando empieza a hacer el Product Backlog, ¿ya? Que vendría a ser este de aquí que acabamos de ver. Esto lo hace todo el equipo, ¿verdad? El Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo, todo el equipo. Bien, donde describen cuál es la tarea, quién va a ser el responsable, el tiempo y la estimación. Pero aquí hay algo sumamente importante. También es necesario, es buena idea otorgarle una prioridad a cada una de las tareas. Bueno, y es porque vamos a ver 3 prioridades dentro de un proyecto. Ya tenemos la prioridad alta, media y baja. Bien. Una prioridad alta sucede cuando es el core, sino del producto del sprint, ya el corazón. Si yo no tengo esto, no va a funcionar nada de lo que haga. Y ahí eso es muy importante. El core, ¿no? El corazón. Estas tareas de prioridad alta se suelen hacer primero, es la prioridad de todo el equipo y suelen dársele a personas de alta capacidad y sobre todo que tengan mucha responsabilidad, porque si esto falla, falla todo, ¿no? Aquellos de prioridad media son aquellos necesarios para completar el producto, para el prototipo. Bien, que quiere decir que si no hay algo de tarea media, o sea, si falta algo, el prototipo va a quedar incompleto. Bien,
Ahora nos damos cuenta que no es tan importante como algo de prioridad alta, porque si hay algo de prioridad alta que falta, todo va a fallar. Pero si hay algo de media, el prototipo va a estar incompleto. ¿Bien? En algunos casos puede llegar a dejarse para el siguiente sprint algo de prioridad media. ¿Ya? Puede ser que no haya dado tiempo para hacer una funcionalidad, pero esta al siguiente sprint entraría automáticamente como prioridad alta, ¿no? Entonces, media va directamente a alta. Quiere decir que es necesario porque el prototipo que están presentando está incompleto, pero aún así sirve. ¿Bien? Finalmente, aquellos de prioridad baja son estéticos mayormente. Bien. Tienen funcionalidades secundarias. ¿Ya? Y si en algún momento falta, no va a haber mucho problema de dejarlos para el siguiente sprint. ¿Ya? Obviamente no hay que dejarlo todo hasta la última hora, porque eso hace que el trabajo se vaya. Bueno. Ahora sí, ya. Bueno, estaba comentando acerca de el desarrollo de Scrum. Aquí viene todo lo que hemos hablado y esto se le denomina un sprint, y dentro de cada sprint se generan lo que son los eventos de Scrum, ¿ya? Entonces Scrum, como había comentado, viene a ser una metodología basada en trabajo en equipo. Ya tiene que haber comunicación constante, y de eso es lo que se tratan estos eventos Scrum. Bien. Cómo se tienen que hacer depende de cada uno. Solamente Scrum nos dice lo que tenemos que hacer, más o menos, qué es lo que tenemos que tener de resultado, y nosotros elegimos cómo hacerlo. ¿Ya? Y entre ellos tenemos, bueno, este es el sprint, lo que hemos hablado, en la reunión de planificación del sprint. Bien, este es el primer evento de Scrum. Reunión de planificación del sprint, que se hace una sola vez cada sprint, al principio. Bien, entonces, al inicio del sprint, todo el mundo habla, y ahí es donde decimos, ¿no? ¿Quién quién del equipo de desarrollo va a tomar cada parte del proyecto? ¿Quién va a desarrollar qué cosas? ¿Quién se va a encargar de cada una de las tareas que tiene el sprint backlog? Bien, también se toman algunas referencias, como cuánto tiempo lo tienen que tener, qué herramientas van a utilizar. Todo esto se hace en una reunión de planificación de sprint. Esta reunión normalmente, tengo entendido que es larguita, puede llevarse a cabo de 1, 2 hasta 3 horas. Bien, y en este punto ya habíamos comentado que el equipo de Scrum tiene que ser autosustentado, ¿no? Pero el Scrum Master siempre está presente. Bien, y es lo que decía, ¿no? Funciona como árbitro. Vemos que el Scrum Master enseña al equipo a mantenerse dentro del bloque de tiempo. Y es que al tener tiempo contado, si se dice la planificación del sprint va a durar solo 2 horas, solo 2 horas tiene que durar. ¿Ya? No tiene que ponerse a hablar de la vida, de sus desamores, etc. Tiene que hablarse de lo que se tiene que hacer, porque en este tipo de metodología el tiempo es muy muy reducido. Bien, aquí hay algo interesante, ¿no? Nosotros hablamos acerca de la prioridad, ¿no? Entonces hay que determinar qué es lo que primero hay que hacer, ¿ya? Y sobre todo, cuál es el resultado final que tiene que tener el sprint. Y ahí es donde lleva un concepto bastante interesante que se denomina, si mal no recuerdo, ahorita se me fue. Tengo que era el concepto determinado, algo así es, ¿no? Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Y tiene que ser muy claro.
¿qué significa terminado para el sprint? Es muy importante el concepto de terminado, ¿no? Completado. Bien, tenemos que decir, tenemos que tomar de acuerdo qué es lo que tenemos que llegar a hacer. ¿Ya? Ese concepto tiene que estar claro para todos, no nada de que no sabía que había que terminar esto, que hacer que se haga esta cosa. Entonces es muy importante ese concepto y tenerlo muy claro. Por eso dice que se puede entregar en el incremento resultante del sprint que está comenzando. Bien, y cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para realizar dicho incremento, ¿no? Que es lo que estábamos comentando cuando nosotros ya decíamos quién va a hacer cada tarea. Bien, ahí está. Lo que escucha se me fue. El objetivo del sprint, ¿ya? Eso, a eso me referí. Bien. Bueno, entonces una vez terminado el sprint, la planificación de sprint, que se hace una vez cada sprint, empiezan todos a trabajar, ¿no? Se hace. Ahora, es muy importante, y esa es otra de las herramientas de los eventos de Scrum, bien, vendría a ser el Daily Scrum, ¿ya? O Scrum diario. Bien. El Daily Scrum, a ver, vamos a ver cómo funciona esto dentro de un proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo un sprint. Bien. Entonces, aquí empieza la reunión, ¿no? Y es muy importante. Empieza la reunión de planificación y decimos quién va a ser el personal, qué roles va a tener, qué van a hacer cada uno. Bien. Aquí tenemos el sprint backlog, que es solamente las tareas de dicho sprint, ¿no? Donde nosotros le damos un código. Bien. Estos se generan historias, ¿ya? Que cada uno va a tener diferentes mini tareas, ¿ya? Se le da la prioridad y nos dan el responsable. De aquí debería ir un nombre, ¿verdad? Entonces, tal persona se encarga de la historia o la tarea número 1, 2, 3. Y algo muy importante también que hay que tener, a esto se le denomina diagrama de Gantt. Ya, vamos a ponerlo aquí. Ya, vamos a colocarlo aquí. Se le denomina diagrama de Gantt. Bien, este es un diagrama de Gantt. Bien, esto se refiere a este pequeño diagrama donde nos pone las fechas, y esto es muy importante porque aquí nosotros decimos tal tarea tiene que llevarse a cabo esta fecha, tal tarea se tiene que llevar a cabo aquí, y tal vez puede llevar 1, 2, 3 días dependiendo de la complejidad del trabajo. Bien, entonces ya me voy dando cuenta de que todo está estructurado, ya todo lo van planificando, incluso cuánto tiempo van a tardar en cada tarea, de manera que uno ya va diciendo, bueno, estoy atrasado, estoy adelantado, estoy bien, estoy en lo planificado. Pero si se dan cuenta, tiene una planificación bastante fija. Bueno, y entonces seguimos. Aquí, bueno, se da cada una de las tareas, y es lo que le comentaba, ¿no? Dar una nos preguntamos cuál es el objetivo del sprint. ¿Ya? Tiene que estar todo claro, y de hecho cada una de las tareas debería tener también su objetivo, ¿ya? En el cual dicen, ¿no?, cuál va a ser la condición de satisfacción, cuál es la descripción y un modelo, ¿ya?, de interfaz de cómo debería verse. ¿Bien? Cada una de las tareas tiene eso. Bien.
Perfecto. Entonces una vez terminamos ya la planificación del sprint, empieza a correr el sprint. Bien, y cada uno ya sabe qué tareas tiene que hacer y qué tiempo tiene para hacerlas. Bien, ahora el problema viene a ser que si nosotros lo dejamos el equipo tal cual está, surge el problema tal vez de muchos países latinos, ¿no? Dejarlo todo para última hora. Y eso es lo peor que puede hacer un equipo de Scrum. ¿Por qué? Porque todo esto debería estar planificado de manera que si esta tarea necesita que esta esté elaborada, entonces esta tiene que estar terminada en un tiempo antes que inicie esta tarea de acá. Bien, entonces está planificado de esa manera. Si esta tarea no se hace en su debido tiempo, entonces esta tarea en su momento no se va a poder hacer y va a atrasar todo el proyecto. Ya tomemos en cuenta que al final de todo son diferentes personas que están trabajando en algo diferente. Bueno, fuera que esté trabajando uno, ¿no? Se toma todo se chupa todo el limón, dice, ¿no? Pero si estamos trabajando con otras personas pueden haber conflictos y problemas. Bien, es por eso que se lleva a cabo dentro del desarrollo del sprint el llamado el Daily Scrum. Bien. Esta de aquí es una reunión pequeña, ¿ya? No debería demorar más de 10-15 minutos, ¿ya? Y debería hacerse todos los días, ¿ya? Normalmente se lleva a cabo al inicio del día. Bien, todos tienen que realizarse a la misma hora y en el mismo lugar para que no haya complejidad. Mayormente esta reunión no llega mucho el Scrum Master, porque no va a estar el Scrum Master todos los días ahí, ¿ya? Sino que lo desarrolla el mismo equipo de desarrollo. Bien, y aquí se hacen 3 preguntas fundamentales, ¿ya? Obviamente pueden haber diferentes preguntas, ¿no? Una pregunta viene a ser: ¿qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint? ¿No? Entonces aquí nosotros, cada persona del equipo de trabajo, del equipo de desarrollo, tiene que decir qué hizo para lograr el sprint, qué cosa desarrolló, si lo logró, etc. ¿Qué haré hoy para mejorar el equipo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son sus planificaciones para el día de hoy? ¿Qué va a avanzar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a ayudar a alguien? Todo ese tema de cosas se va a hacer. Y finalmente, ¿tengo algún impedimento? Y ahí es bastante interesante, ¿no? ¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo y yo logremos el objetivo del sprint? Aquí puede llegar al punto de que yo me atrasé, no logré hacer la tarea necesaria para ese día. Entonces, aquí vemos que todo el equipo de desarrollo ya va a estar al tanto de ese problema y van a buscar solucionarlo. Capaz te van a dar otra tarea y alguien la hace, alguien te va a ayudar para terminar mucho más rápido, pero o tal vez lo dejan o te dejan tranquilo y porque no es tan necesario. Entonces todo esto se tiene que tomar en cuenta y aquí en el Daily Scrum se observa, ¿no? Todo esto para que nosotros sepamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que vamos a hacer y cuál es nuestro avance dentro del sprint. Y esto lo tenemos que comunicar de manera diaria, ¿ya? Aquí nos dice que el Scrum Master se asegura de que el equipo de desarrollo tenga la reunión, pero el equipo de desarrollo es el responsable de dirigir el Scrum diario. Bien, entonces tal vez puede estar, pero solamente va a decir: oigan, ya terminó el tiempo, ya comienza, ¿no? Y si alguien se va por las ramas, jalarle las orejas y decir: oye, vamos al punto, ¿no? Los Scrum diarios mejora la comunicación, elimina la necesidad de mantener otras reuniones, identifican y eliminan impedimentos, que es lo que hemos estado comentando. Bien, esto se hace todos los días. ¿Ya? En mi caso, mi sprint es de una semana, es del proyecto, del primer parcial. Entonces, vemos que tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ya yo trabajo hasta domingo, ¿no? En teoría, ¿no? Y vemos que se hace uno por cada día y una tabla por cada persona. Ya, eso es muy importante. Bueno, el sprint
el sprint sigue con normalidad todos los días haciendo Scrum Daily Scrum, ¿ya? Y llega un punto donde todo lo bueno termina, ¿no? El sprint termina y ahí es donde viene el siguiente evento. En realidad son dos eventos los que vienen. Bien, aquí viene el denominado sprint el sprint review, ¿ya? El sprint review. Entonces, al final del sprint se lleva a cabo una revisión del sprint para inspeccionar el incremento y adaptar la lista de productos si fuera necesario. Si en algún punto no se llegó a hacer una tarea, se ve de qué manera se implementa para el siguiente sprint. No se tiene que hacer, pero si es que llega a pasar, hay que buscar la manera de subsanar este problema, porque la verdad es que es un problema, ¿no? Entonces, esto se hace solamente una vez. No lo tengo acá. No lo tengo aquí. Vamos a buscar otro proyecto. Aquí está. Ya. Bien. Entonces, el sprint review se realiza al finalizar el sprint. Aquí ponemos una lista de todas las tareas, bien, y se verifica si está terminado, bien. Se verifica si está incompleto, y si está incompleto debería decirse qué es lo que está faltando, y si hubiera algún problema en alguno de las tareas, se verifica. Ya de esta manera se pone al tanto a todo el equipo, porque una tarea puede estar finalizada, ya, pero puede tener un problema, ¿no? Entonces estos problemas hay que subsanarlo de alguna manera, y esto se hace informando al equipo que es lo que está mal, y entre todos tienen que buscar la manera de subsanarlo para el siguiente sprint, porque este ya acabó, ¿no? Esto se hace entonces entre todos, ¿eh? Una vez finalizado el sprint, ¿ya? En este caso los asistentes son el equipo y bueno, algunas otras personas, ¿no? El Scrum Master, el Product Owner suele ir también para ver, para que le muestren el producto terminado, ¿ya? ¿No? Aquí nos muestra que el dueño de producto explica qué elementos se han terminado y cuáles no se han terminado, ¿no? Aquí hablamos del concepto de terminado. El equipo ve los problemas y los trata de solucionar. Bueno, una vez terminado el sprint review, se pasa al sprint retrospectivo. Esto es personal, o sea, obviamente se lo hace en equipo, pero tiene que hacerse uno por uno de las personas, ¿ya? El sprint retrospectivo es una oportunidad para el equipo de inspeccionarse a sí mismo y poder crear un plan para el sprint que viene. Bien, se trata de preguntas de todo el equipo, bien, para ver cómo poder mejorar el trabajo si se tiene que mejorar. Obviamente siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces, se suele hacer 3 preguntas. ¿Qué hicimos bien? No están las preguntas. ¿Qué fue lo que hicimos bien? Entonces, ahí vemos, trabajamos más rápido, tal cosa. Entonces se analiza las cosas buenas, no solamente lo malo, ¿no? ¿Qué debemos dejar de hacer? Ya, esa es otra pregunta. Y finalmente, ¿en qué podemos mejorar? Esa pregunta se hace todo el equipo. Ya, esto es el último paso de cada uno de los sprints. Y una vez terminado esto de aquí,
debería comenzarse automáticamente el siguiente sprint. Bien, y este es el ciclo, siempre se hace lo mismo hasta que termina todos los sprints que se vio en el al principio, ¿no? En la planificación del proyecto. Bueno, ahora hay también otras herramientas que ayudan a Scrum a verse más objetivo, ¿no? Para que podamos ver mejores los resultados. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una tabla, dos tablas en realidad conocidas como Burn Down y Burn Up. ¿Ya? Estas son tablas que me permiten a mí ver cómo se ha ido desarrollando el proyecto, y ahí nos podemos dar cuenta de cuáles pueden ser los errores. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Colocamos todas las tareas y una puntuación, ¿no? Y la puntuación que tiene cada una. Bien, finalmente nosotros hacemos una gráfica. Bien, esta gráfica, ¿qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué tanto, como es burn up, este es burn down, perdón. El burn down lo que me dice es cuánto me falta del proyecto. ¿Ya? Mientras más alto es, más me falta, obviamente, ¿no? Entonces hacemos una comparación de un avance real con un avance de progresión. ¿Bien? Una progresión es lo que normalmente se hace es dividir la estimación entre la cantidad de días, ¿no? Y ahí se tiene una progresión lineal, o sea, cómo debería haber transcurrido las tareas, el tiempo, ¿ya? Y al lado tenemos el avance real que hemos tenido, ¿no? Porque esto es lo perfecto que debería ser y esto es lo real. Bien, entonces nosotros podemos ver cómo este es el proyecto, el azul, y va de manera lineal. Este vendría a ser una progresión deseada, por así decirlo. Acuérdense que esto representa cuántas tareas faltan por hacer, ¿no? Aquí tenemos 25, quiere decir de que todas las tareas faltan por hacerse, y conforme se va bajando significa que faltan menos tareas para terminar. Finalmente vemos cómo se ha progresado, parece que se ha progresado más rápido de lo normal porque aquí empezó a bajar rápidamente. Bien, entonces podemos ver que nuestro avance fue más satisfactorio de lo que se esperaba. Incluso puede llegar a terminarse antes, ¿no? O incluso ni siquiera llegar a terminarse en el caso de los proyectos de los sprints incompletos. Bien, tenemos el burn up, ¿ya? Es esta tablita de aquí que nos muestra el trabajo acumulado, y este ha sido el crecimiento del trabajo acumulado, ¿ya? Y esto se repite, ¿no? Para cada uno de los sprints, ¿ya? Yo les voy a ir pasando el documento para que ustedes lo vayan viendo. Bien, mírenme, lo mismo. Bien, para que ustedes se vayan familiarizando con el tema de el proyecto, porque esto es lo que lo van a hacer en Sistema de Información 2, bien, en su proyecto de primer parcial y en su final, y también lo van a ver en Sistema de Información en Software 1, que van a ser 3 de estos, y ustedes solo. Bien, el día de la próxima clase, que va a ser presencial, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos, ¿ya? Y sobre todo quiero hablar acerca del modelo C4, ¿ya? Que es el único diagrama que se suele utilizar y es bastante interesante porque no es muy problemático como los diagramas de PUTS. Bueno, aquí vamos a ver, aquí tenemos el burn down, burn up, y aquí tenemos el Scrum Task Board. A ver qué nos dice. ¿Cuál es la diferencia entre el Product Backlog y el Sprint Backlog? Buena pregunta. El Product Backlog vendría a ser todas las tareas del producto. O sea, yo tengo
mi producto que genera el Scrum Master y el Product Owner, ¿verdad? Y es todo esto. Y es todo esto. Mira, tenemos 30 tareas, ¿no? Esto es el Product Backlog, significa todas las tareas del producto general, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de Sprint Backlog, es todas las tareas que corresponden al sprint que estamos realizando, ¿ya? Entonces como que el Product Backlog lo cercenan y dice, bueno, este es el primer sprint, entonces este de aquí va a ser el Sprint Backlog del Sprint 1 y este del 2. Mira, son diferentes, están por color, cada uno tiene un puntaje y seguramente tiene una dificultad, ¿ya? No necesariamente son la misma cantidad de tareas para todos, sino el peso de las tareas es lo importante, ¿ya? Eso tener muy en cuenta. Algo más quería comentarles. Eso. Bueno, yo estoy seguro que para otra semana ya van a tener su proyecto de primer parcial. Me gustaría que por favor, cuando estemos en presencial, lo lleven, ya, de alguna manera, o me expliquen. Ya vamos a hacer algo un poquito más personalizado también, de manera que cada uno pueda tener su proyecto bien. Yo sé que es un poquito pesado porque estamos pasando de que el semestre pasado hicimos un proyecto entre 5 personas, ahora tenemos que hacerlo entre uno solo, ¿no? Es un poquito fregado, sobre todo porque sé que muchos tienen otras materias y es problemático, pero es lo que toca hacer, ¿no? Entonces apréndanse esto de aquí, es muy importante. Bien, el ciclo de un producto en Scrum, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? Ingreso, aquí vemos que hay reunión diaria de Scrum diario, y al final del sprint se genera una revisión, una retrospectiva y el producto, y esto vuelve a ocurrir, ¿ya? De esa manera sigue funcionando. A ver, ¿alguien tiene alguna duda antes de que nos bote Zoom? Ya para siempre. Aquí tengo otra duda, dice, ¿a qué hora más o menos ustedes me dicen que podrían? La verdad es que a mí se me da a las 5 porque después tengo otras cositas. A las 5 o 5 y media es lo que podría. Más temprano sería a las 12, pero yo sé que todo el mundo, nadie va a querer, es problemático el mediodía, ya. ¿Qué son los artefactos?, me preguntan. Bueno, los artefactos, siempre que hablamos de artefactos, es todo aquel elemento utilitario para una persona. O sea, por ejemplo, un cuchillo es un artefacto para mí. ¿Por qué? Porque yo lo uso para cortar, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que yo utilice se le denomina un artefacto. ¿Bien? El Sprint Review como tal es un evento, ¿bien? Pero si yo utilizo una tabla se le considera el artefacto, ¿no? Pero si nos vamos a hacer más quisquilloso con ese tema, personalmente yo uso estos artefactos que son el burn down, el burn up, ¿ya? La pila del sprint, que quiere decir que cuáles son las que han concluido, cuáles son las que faltan, ¿ya? Y también suelo hacer el diagrama de Gantt, ¿ya? ¿Ya? Que es el diagramita que me muestra los tiempos, ¿ya? De aquí, para mí es un artefacto, no está dentro de Scrum, pero me sirve para poder ver los tiempos, ¿verdad? ¿Bien? Esto de aquí son artefactos, el burn down y burn up. ¿Por qué? Porque me sirven para ver cómo ha sido mi avance. Bien, y de hecho, eso les quería mostrar. Hay por ejemplo, Jira.
¿no? No estoy seguro si tengo. No me acuerdo bien. Por ejemplo, vamos a buscar en Google, ¿no? Bien. Por ejemplo, Jira es un board, lo que se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya, un board es un lugar donde yo puedo utilizar para poder anotar las tareas, cuáles están por hacerse, to do, in progress, en progreso, in review, que ya están terminadas pero faltan revisar, y done, que ya están completamente terminadas y revisadas. ¿Bien? Esto se le denomina boards, ¿ya? ¿Cómo se llama? Pizarras, ¿ya? De hecho, hay pizarras Scrum. Esto también es muy interesante utilizar. Miren, esto es como se hacía antes, ¿no? Es una pizarrita donde tenemos todas las tareas, cuáles faltan hacer, cuáles están en progreso, cuáles están en revisión y cuáles están hechas, ¿ya? Entonces, es interesante porque, por ejemplo, aquí hay una tarea y uno dice, yo lo voy a hacer esta, entonces pongo mi nombre aquí. Entonces, esta tarea queda a nombre de Eric y pasa a in progress, ¿no? Entonces, ven que la tarea está siendo realizada por tal persona y está en progreso, ¿ya? Y una vez, y entonces otra persona agarra y toma otra tarjetita y la pone en progreso, y así van pasando tareas de un lado para otro. Una vez termine, pasan review. Entonces ya las personas encargadas de revisar saben, mira, Eric ya terminó su tarea, entonces vamos a revisarla. Entonces ya pueden revisar. De esta manera es como comunicación muda. Es muy útil también. Herramientas son, que yo sepa, Jira. Hay otras más. Y es una que yo usaba todavía, no sé por qué, no me acuerdo. Bueno, les traería más la próxima, pero ahorita no me acuerdo bien, ya. Pero son muy útiles, sobre todo para poder ver, ¿no? en qué condición está el trabajo, y para que también dos personas no hagan lo mismo, ¿no? Ya uno toma un trabajo y ya nadie más lo va a tomar. Entonces, ven, esas son pequeñas herramientas que un programador suele utilizar para optimizar su trabajo, ¿ya? Mejor herramientas de Scrum. Y cualquier herramienta que usen, la verdad es que debe haber muchas, ¿no? Dependiendo de cada uno. Pero esas son las que yo más conozco. Deben haber más. Scrum no les exige utilizar herramientas. De hecho, les dice que es buena idea, pero ya el uso de herramientas depende de cada uno, ¿verdad? Y de cuáles también hacer. Bueno, entonces nos veríamos el viernes a las 5. Ya, la verdad es que de momento no podría otra hora, ya podríamos estar viendo más adelante. A esta hora más o menos le queda bien al compañero que tiene clase a las 4, podría ser tranquilamente, sale a las 5:30, ¿no? Entonces ahí podríamos ir viéndolo ya para moverlo, de manera que todos estemos bien también, porque sinceramente hay un problema con el tema del horario, porque al final todo el mundo no va a poder en algún momento. Si lo pongo el sábado, todo el mundo tiene asignatura el sábado, entonces se va a hacer complicado, ¿ya? Bueno, nos estamos viendo, un gusto. Ya ahorita nos va a botar Zoom. Cualquier duda, ya saben, me hablan. Yo no me hago ningún problema. Vayan viendo su proyecto, que no los pise, ¿ya? Sobre todo el primer parcial, que siempre es el más problemático. Listo, nos vemos entonces, se cuidan.